Muchas bendiciones, hermanos, para sus vidas. Hoy es un día especial. Hoy se celebra en el mundo, en muchos lugares del mundo, el Día Internacional de la Biblia. Y si nosotros hablamos de la Biblia, hablamos de no solo un libro de historia, no solo un libro de grandes acontecimientos, sino estamos hablando del libro sagrado de Dios. Y es que la Biblia a lo largo de la historia ha enfrentado numerosas batallas. Hay personas que han tratado de destruirla. Reyes, emperadores, incluso reinos completos han volcado todas sus fuerzas para destruir la Biblia. Esos reinos, esos emperadores, esos hombres han pasado y la Biblia permanece intacta como palabra de Dios. Así que en esta mañana quiero hablar de 4 actitudes que nosotros debemos tener frente a la Biblia. Hay personas que dicen, no, yo tengo la palabra del Señor, yo guardo la palabra del Señor. Incluso hay otros que dicen, yo soy cristiano, pero sus actitudes, sus pensamientos y su forma de vivir es completamente diferente a lo que ellos profesan de la Biblia. Así que quiero hablar entonces de estas 4 ideas generales sobre la Biblia. La Biblia, 4 cosas que debemos hacer frente a ella. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, solo entendiendo de manera general de que ella fue dada por el Señor a los hombres, escrita en numerosos en lugares, en casi todos los continentes, en varios idiomas, por diferentes personas de diferentes estratos sociales, pero mantiene una esencia y una idea, y es que Cristo vino para dar salvación a la humanidad. Así que hablando de la Biblia, tú puedes decir de la Biblia lo que tú entiendes, lo que tú crees, lo que tú consideras, pero si no es de acuerdo a lo que Dios quiere que tú entiendas, vivas y practiques de ella, es entonces probable que no seas hijo de Dios. Así que veamos estas 4 actitudes rápidamente sobre la palabra del Señor. La primera actitud que el Señor nos manda sobre la Biblia es que debemos escudriñarla. Cuando decimos que debemos escudriñarla, hay un pasaje en Hechos capítulo 17, verso 11, que voy a leer y dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si analizamos el contexto de Hechos capítulo 17, escrito por Lucas, y en esta narración se está hablando del apóstol Pablo que estaba en sus viajes misioneros. Pablo va por cada ciudad, él está dando el mensaje del Señor. Si entendemos que de los 27 libros del Nuevo Testamento, está corroborado que hay 13 cartas escritas con él y una que se sospecha que la haya escrito con él, aunque está todavía en debate. La cuestión es que Pablo posiblemente ha escrito la mitad del Nuevo Testamento, inspirado por el Señor, por supuesto. Pablo está predicando el evangelio a los gentiles, que era el gran cúmulo de personas, pues los otros 10 apóstoles se quedaron concentrados en Jerusalén, predicándole a los judíos. Y algo importante es que era Pablo. Usted se imagina que yo le puedo decir a usted, el domingo que viene vamos a traer un invitado especial. Pablo el apóstol va a estar compartiendo con nosotros de su vida en la cárcel, cómo Dios le sostuvo. Es probable que usted dejara todo lo que tenga que hacer y trajera muchas personas más para escuchar al propio apóstol Pablo predicar. Bueno, esa iglesia de Berea, en este caso, ellos tuvieron esa oportunidad especial. Y teniendo delante suyo al mismo apóstol Pablo, fíjense cómo el texto dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Es decir, la predicación de Pablo, ellos la reciben con toda solicitud. Y miren la segunda parte: escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hoy estamos viviendo una tendencia de que las personas, cuando ponen en el televisor o en las memorias o en diferentes predicadores, ponen el predicador y cierran las Biblias, cuando debería ser todo lo contrario. Usted puede escuchar al predicador dependiendo de que sea una buena doctrina, una sana doctrina, pero su Biblia tiene que estar abierta en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque hoy no solo que hay muchos falsos maestros, sino que la mayoría de esos falsos maestros hablan demasiado bien y entretienen de una forma asombrosa a las multitudes. De hecho, esa es una de sus características, que agrada a aquellos que le están escuchando. Y me llama la atención que estos cristianos de Berea, aun cuando tenían a Pablo delante de sí, ellos dijeron, muy bien,
gracias, pero yo voy a ver si la Escritura corrobora lo que tú estás diciendo, apóstol. Interesantemente, estos cristianos de Berea en el primer siglo no tenían el Nuevo Testamento completo. Recuerden que Pablo incluso está escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. Juan, el apóstol, todavía no ha escrito Apocalipsis, no ha escrito sus 3 cartas. Es probable que Pedro tampoco haya escrito la suya. Es decir, que para cuando Pablo está predicando en este momento, todavía faltan algunas cartas que se escriban del Nuevo Testamento para completar el canon. Y lo interesante de eso es que ya ellos tenían los 39 libros del Antiguo Testamento, aunque le llamaban la Tanakh, la ley del Señor, los profetas y los escritos. Y en esos escritos era el apóstol, y aún así ellos buscaban las Escrituras. Recuerden que no todo judío tenía una Biblia, o no todos los judíos tenían una copia del Antiguo Testamento. Nosotros le llamamos así, ellos nunca le llamaron así, pero ellos no tenían una copia de los libros de Moisés en su casa. Eso era de acuerdo a las características de la sociedad, que no se había desarrollado a gran cabalidad la escritura, es decir, en papel. Todas estas cosas no existían para ese momento, estaban en proceso, los pergaminos y todas estas cuestiones. Y en el templo sí estaban los escritos, en las sinagogas habían copias de los escritos, pero la cuestión es que ellos de alguna forma tenían acceso, ya fuera por la ley oral, es porque ellos la memorizaban. Y lo que me llama la atención es que frente al mismo apóstol Pablo, ellos, yo no creo que dudaron del apóstol Pablo, sino que confiaron más en la Escritura. Es decir, que cuando nosotros escuchamos predicadores, cuando nosotros escuchamos expositores de la Biblia, es mejor corroborar la Biblia. No cierres tu Biblia cuando alguien te está hablando de la Biblia, porque con la misma Biblia se han dicho cada atrocidades. Con la propia Biblia se han creado cada enseñanzas. Y la Biblia es clara con eso. Cuando Pablo le habló a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos. Y en parte de las predicaciones y las enseñanzas de esos hombres, dice, rascarían el oído. En otras palabras, ellos hablarían lo que la gente quiere escuchar. Y la gente no quiere escuchar el así dice el Señor. La gente quiere escuchar lo que así quiero yo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo quiero yo? ¿Cómo me gustaría a mí? Cuando la Biblia nos enseña que tus gustos, tus emociones y tus preferencias, la mayoría de las veces no están en la agenda de Dios, porque son limitadas y muchas veces están corrompidas por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que esta primera actitud nos recuerda a nosotros que debemos escudriñar la Biblia. Aun cuando era el propio apóstol, ellos buscaron la palabra, ellos corroboraron la palabra, y esa idea de escudriñar viene de una palabra griega que es eraunao, que significa examinar, es decir, es profundizar. Es como cuando el minero está buscando la mina de oro y empieza a cavar y no encuentra nada y sigue cavando y sigue cavando. Y nosotros, aunque nuestra cultura, nuestra sociedad dice que somos un país culto, eso ya yo creo que está en objeto de análisis desde hace mucho tiempo. Porque es increíble que un propio universitario hoy tenga todavía hasta falta de ortografía y no sepa casi ni leer ni escribir. Si hablamos de historia, muchos ignoran la mayor parte de la historia de Cuba y del mundo. Pero no, nos dicen que sí, que somos cultos, cuando la realidad es otra. Y fíjense, la idea de escudriñar no es solo tener conocimiento de lo que dice la palabra, sino poder ir a las profundidades de la palabra del Señor. La cuestión es, ¿cómo yo puedo ir a las profundidades de la palabra del Señor si yo ni paso ni 15 minutos en la palabra de Dios? Te das cuenta que frente a una novela, frente a una película, se te van horas. Y tú dices, oye, se me fue el tiempo. Y quizás las mujeres viendo una novela y dicen, ay, la comida, mira esto, muchachos, se me fueron 2-3 horas así. ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil que se te vaya el tiempo en eso? Bueno, recuerda que tu carne está dispuesta a todo lo que da satisfacción a la carne. Pero a las cosas que dan satisfacción al espíritu, tu carne y mi carne están en contra. La pregunta sería, ¿cómo nosotros podemos escudriñar la Biblia? Número 1, tú tienes que hacer tu propia agenda. Hay cristianos que dicen, a mí me es más fácil escudriñarla. Yo no estoy hablando, leer no es escudriñar. De hecho, para estudiar no es suficiente ni una sola lectura. Ni en ocasiones ni 2, en ocasiones hay que tomar nota, en ocasiones hay que subrayar, hay que conversar, hay que pedir a opiniones. Escudriñar la Biblia es algo que se está perdiendo hoy en la iglesia. Porque la gente no, prefiere la Biblia, una serie de la Biblia. Bueno, tengan mucho cuidado con todas esas series de la Biblia que andan por ahí, porque recuerden
que cuando usted lee la Biblia son historias lineales y el autor divino tiene un propósito. Y hay datos que te dará y otros datos que no te dará porque no los estima necesarios. Cuando alguien te va a llevar eso a la televisión, él no está buscando que se dé el mensaje del autor divino. Él está buscando cómo atrapar la audiencia para que cuando se acabe ese capítulo, vea el siguiente. Y ahí es entonces donde vienen unas series por ahí que son ficción, ciencia ficción de la Biblia, y te inventan que si José en realidad no se hizo por esta forma, que si David conocía a Betsabé desde que eran niños y ellos se criaron, pues después se separaron porque una mamá los cuidó, no sé qué, y todas esas cosas que el cristiano que no lee la Biblia y que no estudia la Biblia se confunde. Y estoy hablando de una historia que corre paralela con la Biblia. No estoy hablando de las herejías. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, hay otro texto que quiero leerte y está en Juan 5:39 y dice de esta manera: escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí el contexto cambia. Ahora es Jesús hablándole a un grupo de judíos. Los judíos que son maestros de las Escrituras, ellos tienen que conocer por medio de las Escrituras que el Mesías viene. Y quiero ponerte un ejemplo. Imagínese que usted está en la clase de matemáticas. El profesor comienza a hablar y de pronto alguien se para y dice: profesor, usted debería estudiar matemática. Que un alumno le diga eso al profesor de matemática y que todo el grupo diga: sí, evidentemente, profesor, usted tiene que estudiar matemática. Eso sería una muestra de que ese profesor está perdido, de que no domina el contenido. Quiero que sepa que algo parecido ocurre en este texto, porque Jesús le estaba mandando a estudiar las Escrituras a los maestros de la Escritura. Dice: escudriñad las Escrituras. ¿A quién Jesús le está diciendo eso? No se lo está diciendo a un leproso, no se lo está diciendo a un pecador, a una prostituta, a un publicano. Se lo está diciendo a pecadores, pero no cualquier pecador, sino pecadores que se creen los mejores eruditos de las Escrituras. Él dice: escudriñen las Escrituras. Ustedes están perdidos. ¿Por qué están perdidos? Porque teniendo la Escritura, enseñando la Escritura, teniendo los oráculos de los milagros de Dios en la palabra, teniendo todo eso, ustedes no se han dado cuenta que yo soy el Hijo de Dios y me siguen rechazando. Como mismo dijo Cristo, dice: porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Claro que la Escritura da testimonio de la vida eterna. El problema está en que aquellas personas se quedaron con la religión en cuanto a la Escritura y no con el estudio profundo de las Escrituras. Las Escrituras no solo son para aquellos más avesados en los idiomas, en las letras. La Escritura, me encanta una frase de William Tyndale, alguien que dio su vida por traducir las Escrituras. Y él dijo: yo quiero hacer una traducción para que el niño pequeño aprenda a leer la Biblia, que llegue al punto a que ese niño sepa más que los curas, que los papas y que todos los concilios, porque está leyendo la Escritura. Hermanos, como dice la palabra, la Escritura hace sabio el corazón. Y el problema es que hay personas que tienen la Escritura como un libro bueno de historia. Mi pregunta para ti, cristiano, es: ¿qué tiempo tú le dedicas a la Biblia? Eso no me lo respondas. ¿Qué tiempo tú sacas para sumergirte en el conocimiento de la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo sigue enseñando nuestras vidas por medio de la Biblia. No es justificación que si no fui al seminario, que si no fui a tal instituto, que si no sé los idiomas bíblicos, que si no sé la exégesis. No, el Espíritu de Dios, el mismo que inspiró alrededor de aquellos 40 hombres, es el mismo que cuando nosotros vamos a leerla y cuando ya hemos entregado nuestras vidas, le decimos: Señor, enséñame, muéstrame, háblame por medio de tu palabra. Mi pregunta para ti es: de esas 24 horas, de esos 7 días de la semana, de ese mes que se está yendo volando, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a la palabra del Señor? A leerla, a meditarla, a guardarla. Como decía el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que esta primera actitud nos recuerda que debemos escudriñarla, debemos sopesarla, debemos medirla, debemos atesorarla. Y cuando escucha a los predicadores, incluso en esta predicación, usted no puede cerrar su Biblia, porque los hombres se equivocan, mas la palabra de Dios va a permanecer para siempre y esa no se confunde. Amén. Segunda actitud que quisiera compartir contigo, y creo que esta está muy pegada a la primera.
y es que debemos vivirla. La escudriñamos, pero hay que vivirla. De hecho, si solo la escudriñamos y no la vivimos, somos entonces otro par de religiosos más, como habían en el primer siglo. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Qué interesante que este texto de Mateo 7:24 viene siendo ya un resumen de todo el sermón que Cristo comenzó en Mateo 5. Ahora, cuando el Señor usa esta parábola, interesantemente, el texto nos muestra a nosotros dos tipos de personas. Vamos a hablar de dos hombres en esta parábola. Son dos hombres, tienen un mismo deseo, una misma intención: hacer una casa. Viven en el mismo barrio, pues van a enfrentar el mismo fenómeno atmosférico, van a enfrentar lo que es una inundación. Viven en el mismo lugar, tienen la misma intención de hacer una casa, escucharon la misma palabra, y la diferencia es esta: que uno escuchó la palabra y no la puso en práctica. Otro escuchó la palabra y la puso en práctica. Hermanos, Dios no te va a pedir cuenta por si te sabías todos los conceptos teológicos de la Biblia. Dios sí te va a pedir cuenta por cuánto viviste la Biblia. La diferencia de religiosidad a vivir en comunión con el Señor es cómo vives la Biblia. Hay personas que pasan todos sus debates en temas necesarios, que son necesarios discutirlos de la Biblia, pero hay gente que habla más del milenio, si es en la tierra, en el cielo, y está fornicando, y está mintiendo, y está adulterando. ¿Debemos hablar de esos misterios? Sí. ¿Debemos hablar de esos elementos? Sí. Pero tenemos que vivir la Biblia. Hay personas que solo les gusta debatir la Biblia, refutar las cosas en la Biblia. ¿Y el vivirla? Mucha información puede hacer sensato a las personas en diferentes temas de discusión, pero es solo la transformación del Espíritu por medio de su palabra la que nos muestra la voluntad de Dios. Fíjense cómo el propio Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras, y Él le ha dado una serie de sermones, dice, y las hace. No es suficiente con escuchar la palabra. No es suficiente con decir amén a la palabra. No es suficiente con que Dios te haya hablado. ¿Cuántas personas vemos en la Biblia que Dios le habló? Pero la historia no se queda en que Dios le habló, la historia se queda en cómo resultó, en cómo se respondió, en cómo llegó a la acción eso que Dios habló. ¿Cuántas personas hay que dicen, no, Dios me está llamando a servir en esta área determinada? Dios me está llamando a tomar esta decisión en mi vida. Dios me está llamando a esto, me está llamando a esto. Y la pregunta es, ¿y cuándo tú vas a dar esa respuesta? La palabra del Señor, hermano, nos enseña que vivir la Biblia es lo que te va a hacer diferente a todo el que te rodea. ¿Usted sabe cuánta gente tenemos hoy religiosos dentro de las iglesias? Yo creo que muchos, en todas las iglesias, muchos. Y la gran diferencia, ¿dónde está? En cómo viven la Biblia. Hablar es una cosa, cantar incluso es una cosa, pero vivir la Biblia es el mandato de Dios para sus hijos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso Jesús mismo dice, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando usted ve las pruebas, escucha esto, tú sabes si estás viviendo la Biblia o no cuando vienen pruebas. ¿Por qué razón? Porque cuando vienen pruebas y se estremece tu vida, se estremece tu fe, se estremece tu casa, lo que se queda es el cimiento. Yo le he contado a ustedes en otras ocasiones que allá en Ciudad de Ávila nosotros vivíamos en una condición, yo creo que era rayando con extrema pobreza, miseria. Ya de ahí para allá quedaba ya desahuciado ya. Y cuando empezaba a llover, le he contado en otras ocasiones, mi tía siempre gritaba, ¡ale, corre! Y era a poner calderos y a poner cosas porque se llovía más adentro que afuera. Y cuando venían los ciclones, había que irse de ahí. En esa casa no nos podíamos quedar. Porque se podía ir completa. Entonces, cuando más uno se acordaba de lo malita que estaba la casa, era cuando llovía o cuando se acercaba un ciclón. Mientras, ¿qué vas a hacer? El cristiano o la persona, cuando vienen las pruebas, se da cuenta en dónde o en quién están tus cimientos. En la casa del Señor es fácil cantar, es fácil decir, Señor, confía en ti. Cuando viene la prueba, si tu cimiento estás en Cristo, podrás
Te podrán rebatir, te podrán atacar, te podrán remover, te podrán hacer de todo, pero aún así, si tu cimiento está en Cristo porque vives la Biblia, te puedo decir que ese fenómeno, que esa tormenta, también pasará. Porque la tormenta no es más fuerte porque la casa sea más débil. Las tormentas siempre son iguales. El diablo siempre va a atacar con todos los cristianos. Pero si nuestro cimiento está en Jesucristo, de ahí nadie nos puede remover. Si nuestra confianza está en Cristo, en sus palabras, ¿de qué nos sirven las promesas? Como una ocasión le dije a alguien que dice que cuando se ponía más nervioso en medio de los problemas, oye, una promesa, le decía, no, ahora no busques promesa, ahora cree las promesas. Ay, me hace falta una promesa. No, ya Dios te dio promesa, ahora es hora de creerla. Y así a veces hay cristianos que no maduran, que no acaban de darse cuenta que Dios nos llama a vivir su palabra. Alguien me decía hace algún tiempo, los chismosos siempre van a estar en las iglesias. En la iglesia jamás se acabará el chisme. Y yo le respondía, yo no sé si en la iglesia se va a acabar o no el chisme. Yo lo que sé es que los chismosos no heredarán el reino de Dios, independientemente de estén en la iglesia o no estén en la iglesia. Hermanos, el vivir la Biblia no es cosa de juego. El vivir la palabra de Dios no es cosa de que la gente pueda ver más o menos méritos en nosotros. El vivir la palabra de Dios es un compromiso privado que tú tienes con Dios, que en lo público los frutos hablan de eso. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, el que me oye estas palabras, es necesario oír, pero es necesario hacer. Pero para hacer, tú tienes que entender. Tú no puedes reproducir algo que tú no comprendes en cuanto a las verdades de Dios. Y una de las cosas maravillosas que el Señor nos muestra en su palabra es que la palabra de Cristo nos hace libres. La palabra de Jesucristo nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del temor, libres de la miseria, libres de la enfermedad. Pero aún así, cuando en ocasiones nos podemos enfermar o podemos sentir temor, aún así seguimos siendo libres. Porque nuestras circunstancias no determinan si nosotros estamos bien o estamos mal. Lo que determina cómo nosotros estamos es cómo vivimos en relación con Dios. Por eso es que podemos decir que vale la pena seguir viviendo para Jesucristo con toda nuestra fuerza. Así que la primera actitud ante la Biblia debemos escudriñarla. Segunda actitud, debemos vivirla. Tercera actitud, debemos predicarla. Mire cómo dice la palabra del Señor en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si leemos el contexto de Romanos, en este mismo pasaje, se nos habla, dice, ¿y cómo la gente va a oír? ¿Cómo la gente va a oír de la palabra del Señor si no hay quien les predica? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien responda el llamado del Señor? A veces nosotros desperdiciamos muchas oportunidades de predicarle el evangelio a la gente en nuestro día cotidiano. Llega alguien a tu casa, oye, préstame el teléfono, fulana, que me hace falta llamar, mira que el hospital, que tengo esta necesidad, y es una persona no cristiana, y ahí tú tienes la oportunidad de decir, sí, mira, toma el teléfono, ¿quieres que ore por ti? Mira, ¿quieres que llame a hermanos de la iglesia y orar por ti por esa situación? Mira, confía en Cristo. Es una oportunidad sencilla. No necesitas un púlpito o no necesitas toda una preparación teológica para decirle a alguien que Cristo es la única solución. Mientras nosotros nos callamos, hay falsos que siguen predicando. Mientras nosotros nos quedamos callados la verdad, hay otros que siguen promulgando y promulgando la mentira. Decía hace unos minutos en el servicio anterior que le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio hace 4 días, de poder predicar con las principales autoridades de la provincia de Pinar del Río. Ya tengo paz en mi corazón porque le pude hablar a esas principales autoridades que están hoy. Mañana serán otras, pero esas que están hoy, le pude decir que es Cristo el único que puede traer salvación y esperanza para Pinar del Río y para Cuba. Es el único que lo puede hacer. ¿Y sabe por qué le digo que eso me da paz? Porque Dios no me puede llevar a mí ahí, pero quizás a mí no me lleve a una parada donde tú sí vas a estar ahí, o a un rincón de la bodega donde tú sí vas a estar ahí. Y la idea es que donde quiera que nosotros estemos, abramos nuestros labios y digamos a la gente, Cristo es el único que puede salvar. El tiempo se agota, hermano.
Decía un predicador antiguo que si un estudiante de Biblia estuviera 5 minutos en el infierno, entendería toda la teología y predicaría a Cristo con toda su fuerza. El infierno es real. El lago de fuego y azufre es real. Y a veces nosotros seguimos teniendo pena de predicar el Evangelio. ¿Y cómo predico el Evangelio? Tú eres una predicación del Evangelio. Escuché una frase de alguien que decía en una ocasión: vive a Jesucristo porque quizás tú seas la única Biblia que los impíos lean. Hermanos, la gente en nosotros pueden ver la luz que nos salvó a nosotros. Quizás la gente no lea la Biblia, quizás la gente no pise un templo, la puerta de un templo, pero en nosotros ellos pueden ver a Jesucristo. Tenemos un llamado a hablarle a la gente que nos rodea de Jesucristo. Así que esta actitud nos muestra a nosotros la gran realidad de lo que el Señor mismo nos dice. Y quiero hablar de la última actitud, y es que debemos defenderla. La idea de defender la palabra del Señor la encontramos en 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15 dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me llama la atención el contexto de 1 de Pedro 3:15. Cuando usted lee la carta, primera carta de Pedro, usted se va a dar cuenta que esos cristianos estaban siendo perseguidos. Es importante. Cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Mire lo que Pedro le dice en este momento: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristianos, el Señor no nos llama a la violencia. El Señor no nos está llamando a rebelarnos y a incitar al odio a las masas. El Señor nos está llamando a seguir proclamando el Evangelio. Porque un hombre hoy quiere otro gobierno y entiende que la solución del hombre no está en las manos del hombre. La solución del hombre está en las manos de Jesucristo. Independientemente de que usted pueda desear humanamente este tipo de gobernante o este otro, o de esta manera o de esta otra, o este sistema político o este sistema económico, independientemente de todas las cosas de los hombres, Cristo es el único que trae paz y salvación a la humanidad. Y en medio de eso, miren cómo Pedro, a una iglesia que estaba siendo perseguida, dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Qué interesante, hermanos, que la Biblia nos muestra que debemos estar siempre preparados. Usted sabe que cuando usted predica el Evangelio a una persona, se llama que estás haciendo evangelismo, estás presentando las buenas nuevas a una persona no creyente. Pero cuando usted defiende la Biblia, eso es una manera de predicar también el Evangelio, porque estás defendiendo una doctrina, estás defendiendo una idea de alguien que la ha corrompido o que la ve diferente. Y fíjense cómo Pedro dice: hay que estar siempre preparados. La pregunta es: ¿cómo estar siempre preparados en la palabra del Señor si pasa la semana entera y no pasamos tiempo con ella? ¿Cómo estar preparados si nuestras conversaciones con nuestras amistades, con quienes nos rodean, siempre es que si los zapatos, que si el dólar no va por aquí, que si el cochino este año que no, que si no sé qué? Todas las cosas sociales que uno habla, porque es no tan natural hablar de estas cosas, pero ¿y la palabra de Dios? Fíjense cómo dice estar siempre preparados para presentar defensa. En estos últimos meses, yo reconozco que el Señor ha estado trabajando conmigo en un área de la paciencia que no sabía que necesitaba mejorar en mi vida. Cada vez que he visto la televisión en este último tiempo, que se está hablando sobre estos temas de familia, sobre estos temas de los niños, de todas estas leyes que se quieren implementar, en ocasiones yo le confieso, y no me da ningún temor decirlo ni pena, que he pedido perdón a Dios. Porque cuando he visto a algunas de estas personas exponiendo con su cara tan plausible, tan ecuánime: sí, esto es lo mejor y esto es lo que todos necesitamos y esto es lo que va a hacer bien a la familia cubana. Y de esa forma, cosas que por la Biblia, que por la ciencia, incluso por las leyes, tú te das cuenta que eso es perverso. He tenido que decir: Señor, perdóname. Bueno, el otro día ya he tenido discusión con todos los panelistas de la mesa redonda. Ellos conmigo no han discutido nada, pero yo con ellos he discutido de todo. Pero
les digo que le he pedido perdón a Dios porque en ocasiones la ira no la he sentido contra los argumentos que se dicen ahí, sino hasta la he reflejado contra la persona. Y le he dicho, Señor, perdóname, porque eso es un impío que necesita tu salvación, necesita tu perdón, y evidentemente eso es un instrumento del diablo, porque está hablando contra la iglesia, cuando se habla de esas cosas y se ofende a la iglesia, y está hablando contra la familia, tu institución divina. Pero le digo que en esa área el Señor ha estado trabajando en mí de no sentir esa ira por estas personas. Pero que un cristiano escuche que se blasfema el nombre de Dios, que se ofende el nombre de Dios, que se habla mal contra Dios, y eso no le da nada, yo creo que debería analizar su vida. Yo no estoy diciendo que sientas ira, de hecho te estoy confesando de que no quiero sentir eso y le pido a Dios que me ayude a no sentir eso. Pero hermanos, si ofenden a Dios, si ofenden su palabra, si ofenden la iglesia, y usted, mira, y usted muerto de la risa con esas cosas, es que tu corazón no está bombeando el evangelio de Cristo. Porque cuando se habla mal de Dios y se habla mal delante de ti, y tú tienes la oportunidad de decir, mira, pero eso no es así. La Biblia dice esto, mira, la Biblia, de hecho, Judas nos manda a contender ardientemente por el evangelio que hay en nosotros. Hermano, cuando se ofende a Cristo, cuando se habla mal de Cristo, lo menos que usted puede decir, eso no es lo que dice la Biblia. Yo respeto tu opinión, pero tienes que respetar la mía, y eso no es lo que Dios dice. Por eso una de las solicitudes que le hacíamos a los líderes de la provincia es, denos una televisión, denos un espacio, aunque sea un día, media hora, para que la familia en Pinar del Río y en Cuba escuche qué cree la iglesia sobre la familia, para que escuchen qué dice Cristo sobre el bienestar de la familia. Claro que eso es muy difícil que ocurra humanamente, aunque para Dios no hay nada imposible. Pero lo que quiero decirte con esto de defender la Biblia, hermano, tú tienes que defender la verdad de Dios. Hay gente que dice, Dios no necesita que nadie lo defienda. Entonces, ¿qué hacemos con estos versículos? ¿Los botamos? ¿Desaparecemos estos textos de la Biblia? De hecho, quien escribe esto, fíjense si entendió, cuando escribió esto de defender la palabra del Señor, fíjense si entendió al Señor Jesús, que en un momento Él quiso defender al Señor con espada. ¿Recuerdan? Pedro, toman a Jesús, saca la espada, arranca la oreja a Malco y viene, Pedro, guarda, porque el que hierro mata, hierro muere. Y el Señor le dice, tú no sabes que si yo quiero ahora mismo una legión de ángeles, me acaba con estos 4 gatos con 4 palos en las manos. Pedro pensó que él podía defender a Dios de la forma en que los hombres se defienden entre ellos, con las armas, con la violencia. Y ahora Pedro, años después, ha madurado, ha entendido esta verdad y dice, estén siempre preparados para presentar defensa, y dice con 2 cosas, mansedumbre y reverencia. Esa palabra mansedumbre es la misma palabra que se usa cuando Cristo venía sobre el pollino, dice manso y humilde. Esa palabra manso es esa idea de mansedumbre. Dice con mansedumbre y reverencia, es decir, con respeto, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En pocas palabras, yo no puedo defender algo de lo que yo mismo no estoy seguro. Por eso que escudriñar la Biblia, estudiar la Biblia, profundizar la Biblia, es un llamado para ti todos los días. Padres de hogares, padres de familia que estamos aquí, es nuestra responsabilidad estudiar la palabra del Señor a mayor profundidad para enseñársela a nuestros hijos. Si no nos dan la televisión, todavía tenemos nuestras Biblias y a nuestros hijos de nuestros hogares para hablarles de la Biblia. Si no nos dan medios para hablar públicamente en las escuelas, si no nos dan nada de eso, aún así tenemos a Dios, tenemos su Espíritu, tenemos su palabra, y si tenemos devoción por hacerlo, el Señor está con nosotros. Eso es más que suficiente. Pero hay que defender la verdad de Dios. Así que quiero terminar en esta hora diciéndote, la Biblia es más que un simple libro. La Biblia no es un librito de bolsillo o un librito bueno que te va a cambiar la perspectiva de la vida. La Biblia es la palabra de Dios, y solo esa sencilla frase es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué actitud vas a tener tú ante la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Ayúdanos a todo lo que has hablado a nuestros corazones hoy, a ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.